Hola, hola gente, soy Alberto JD de rumboalcentro.com y hoy estamos en un nuevo episodio de Charlas con Rumbo. Historias de reinvención personal y profesional donde charlamos y descubrimos las aventuras y experiencias de gente con rumbo propio. Recuerda que puedes suscribirte al blog de manera gratuita en el link que te dejo en la descripción, donde además te vas a llevar la guía Descubre las 7 claves para trabajar en proyectos que te entusiasmen. Hoy estoy con David Alonso. David Alonso es cofundador de Cinquo, que es el Centro Internacional de Desarrollo de Valores. En los últimos 12 años, David lleva acumuladas más de 2.000 horas de sesiones de coaching, ha certificado a más de 1.000 profesionales en el método de coaching por valores y ha impartido decenas de charlas y talleres en España y Sudamérica, por lo que ha pasado por los que han pasado más de 15.000 personas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola Alberto, muy bien, encantado, muchísimas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por estar aquí. Nada, quería comentarte que cómo llegué a ti, ¿no? En un primer instante. Te conocí a través de Ángel Alegre en el 2018 y, bueno, él tiene una formación que ha incluido, digamos, bueno, lo que es el método coaching por valores, ¿no? Cuando lo conocí, la verdad que de aquella formación fue una de las cosas que más me fliparon, ¿sabes? Porque estaba estudiando coaching en aquel momento y dije, bueno, tengo que certificarme en esto y aprender más, porque es que es la clave, ¿no? O sea, digamos, para mí ha sido la clave, empezar a descubrir mis valores y empezar a manejarme desde ese lugar, ¿no? Claro. Así que bueno, pues bueno, un poquito de ahí donde te conocí. Y quería, bueno, hoy quería conocer un poco más tu historia, ¿no? Cómo llegaste desde tus primeros estudios a lo que es hoy Cinco. Entonces, por eso te voy a invitar a un viaje a a tus años de estudio, ¿no? Y ¿Vale? quería preguntarte ¿por qué elegiste administración de empresas como carrera en aquel momento? Bueno, porque como muchas personas que no tienen una vocación clara, o al menos no en aquel momento, pues mi madre me dijo, oye, que hay que hacer administración de empresas, esto es lo que tiene más salida en el mercado y como yo tampoco tenía, ¿sabes? No veía muy claro hacia dónde tirar, pues dije, pues bueno, pues administración y dirección de empresas. Y básicamente esta fue la decisión. De alguna manera, pues a mí me atraía el mundo comercial, el mundo de la venta, porque es lo que había vivido en casa durante todos esos años, pero no tenía, no, o sea, no tenía un claro, oye, yo quiero trabajar en un banco, ¿no? Que al final la mayoría de gente que estudió conmigo han acabado trabajando en bancos, ¿no? Mm, O yo quiero hacer esto. No tenía nada en concreto, entonces simplemente creía que era una carrera comodín que te permitía, a partir de que la estudiaras, pues seguir dando pasos en muchas direcciones, ¿no? Era como, bueno, pues sé que una carrera sí que tenía que estudiar, sí que quería estudiar, y como no sabía cuál, dije, pues estas dijésemos que es la carrera comodín que luego te permite, cuando acabes, pues hacer que casi cualquier cosa, ¿no? Así que, básicamente, o sea, no, es un poco triste, pero es así, es decir, no, yo no, por suerte, por desgracia, yo creo que por desgracia, pues muchas personas no tenemos clara nuestra vocación a esa edad cuando nos toca escoger carrera o escoger especialidad, incluso en el instituto o después, ¿no? Entonces vas dando tumbos hasta que encuentras algo que parece que puede aproximarse. Y eso fue lo que hice. mm. Sí, te entiendo, porque a mí también me pasó. Y creo que es muy necesario en la educación meter ahí algo, una asignatura o algo relacionada con descubrir, bueno, lo que es importante para ti, ¿no? En la vida. Y parece que hay un gap ahí importante, por lo menos había. No, yo creo que sigue existiendo. Es decir, al final yo veo por mis hijos también, ¿no? Que yo tengo dos hijos ahora, de 13 y 8 años. Y entonces sí que ves que a lo mejor empieza a haber algo, y sobre todo en las escuelas públicas, ¿no? Que es lo que yo conozco, empieza a haber como pequeños conatos, ¿no? Nuevas generaciones de maestros que están entrando y que están viendo esa necesidad, pero realmente esa necesidad no está acompañada en el plan de estudios, ¿no? En los que realmente marcan las leyes. Esto es un cachondeo al final, porque ahora entra un gobierno, hace una cosa, luego entra otro y hace otra, pero no hay un plan claro hacia realmente ayudar a las personas. Ya no hablamos de valores, que por supuesto que es una parte, ¿no? Pero simplemente al autoconocimiento, es decir, al autodescubrimiento
de quién eres realmente, qué es lo que te gusta y sobre todo qué es lo que puedes aportar tú al mundo, ¿no? Entonces nos convertimos o nos convertimos entre todos en una fábrica de clones, ¿no? De personas que hacen prácticamente todos lo mismo, es lo que te digo, o sea, la administración y dirección de empresas estaba llena de gente que hoy por hoy, yo acabé ya hace 20 y pico años, siguen trabajando en un banco, ¿no? Y quizá no se han planteado si realmente es lo que querían o no. Igual sí, y es maravilloso, ¿no? Pero al menos yo creo que deberíamos incorporar esta posibilidad, ¿no? En que desde bien pequeños pues hagamos cosas que realmente nos ayuden a conocernos. Es que mi propio hijo con 13 años dice, papá, yo es que no entiendo por qué tengo que estudiar el futuro pluscuamperfecto. Es que no entiendo para qué me va a servir esto en la vida, ¿no? O sea, fíjate que ya hay gente, ya hay chavales, mi hijo con 13 años, que se plantean esas cosas, ¿no? Danos cosas útiles. Dice, en las mates, pues hay cosas que sí que veo que son útiles, ¿no? Pero hay otras cosas que no son útiles, ¿no? Pues sustituyamos eso que no es útil por algo que realmente nos ayude y eso forma parte del autodescubrimiento de quién soy y para qué estoy aquí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, poco a poco están cambiando las cosas, pero bueno, que el sistema cambie pues va a llevar sus años y bueno, poco a poco iremos viendo. Y David, quería preguntarte si una vez que ya elegiste, ¿no? La carrera, ¿no? De aquella manera, si cumplió tus expectativas durante aquellos años al terminar la Bueno, al carrera. final yo creo que como no tenía ni idea a lo que iba, yo aparte pues tuve que estudiar fuera de casa, ¿no? De alguna manera yo era bastante, un estudiante, dijésemos, bastante mediocre. Saqué de media de selectividad y todo un 5,67, es decir, al final no pude ni estudiar donde se supone que tenía que estudiar, que era en Barcelona, ¿no? Toda la gente, yo estudié en Reus, en Tarragona, toda la gente, o la mayoría de gente que podía, se iba de Reus a las universidades de Barcelona y yo hice el camino inverso, ¿no? Yo me vine de Barcelona aquí por ser mal estudiante, ¿no? Porque realmente pues aquello que estudiaban pues no me gustaba ni me convencía, ¿no? Entonces, bueno, pues hice ese camino y de alguna manera al final yo creo que pasé sin pena ni gloria por la universidad, ¿no? Así que lo más importante para mí de la universidad fue que conocí a la que es mi mujer hoy. Yo creo que eso es Qué bueno. para mí lo más importante, lo más relevante de toda la carrera, de que en tercero de carrera pues nos juntamos y desde entonces, pues este año va a hacer 25 años ya que estamos juntos, ¿no? Pero en la carrera en sí, sin pena ni gloria, es decir, yo solo recuerdo, de lo que recuerdo es un profesor que fue la única vez en los 4 años que estuve allí, bueno, estuve un poco más, porque luego al final sabes que te quedan algunas y tal, pues estuve 4 años que yo era de los que iba a clase además. Solo recuerdo un profesor que realmente me contó algo que merecía la pena ser escuchado, ¿no? Que era una experiencia real con alguien de una empresa, porque al final lo que teníamos eran profesores que no habían empezado en su vida en una empresa y lo que te contaban era teoría. O sea, me estás contando teoría de una organización de empresas sin haber estado nunca en una empresa, porque tú también has estudiado más teoría, ¿no? Entonces, pues de alguna manera pues como la mayoría o como muchas de las carreras, creo yo, ¿no? Que realmente no te enseñan a qué es lo que va a haber luego, sino que lo que te están enseñando es, bueno, pues un poquito la teoría y vamos a salir del paso con esto. Sí, es interesante lo que dices. Le pasa, hablando con otra gente, parece que mucha gente estamos de acuerdo, ¿no? De que falta esta parte práctica a las carreras para que la gente, pues realmente, para empezar, sepa si realmente le gusta eso y luego salir, pues, bueno, con unas herramientas que sean útiles, ¿no? Yo estudié informática, pero estudié el ciclo superior y la verdad es que yo acabé muy contento con esto en el momento porque fue muy práctico y salí disparado, ¿no? Pero nadie me lo explicó antes, o sea, perdí el tiempo en bachillerato. Yo me Claro. saqué la carrera de bachillerato, ¿sabes? Estuve 4 años, fue un desastre. Pues tú eres ya de la Pero ESO, tú eres de los nuevos. sí, 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 yo soy de la época de la ESO. Vale. Yo todavía soy del BUP, del Al BUP y BUP. CO. Sí, me acuerdo de... Bueno, yo pillé justo el cambio, entré en primero de la ESO cuando acababa de cambiar todo eso. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que alguien debería explicarle a los chavales, oye, que hay otros caminos, ¿sabes? Que no sé, como más prácticos y que... Claro, al final, pues es un poco descubrir descubrir para qué eres bueno, ¿no? De alguna manera, y a partir de ahí, pues poder adaptar, ¿no? Ese itinerario formativo a ti, donde todo el mundo tiene que estudiar una carrera,
porque hay mucha gente que lógicamente, con algo más técnico o algo más práctico, pues eso es lo que va a conectar más con ellos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues tal como por todo lo que ha pasado en nuestro país en estos años, pues al final parece que, al menos en mi casa, estudiar una carrera, ¿no? Era como el sueño de mi madre, ¿no? Que sus hijos estudien una carrera, ¿no? Y al final, pues bueno, lo consiguió, ¿no? En mayor o menor medida, pues todos los tres hermanos hemos estudiado una carrera y en la carrera, pues algunos han descubierto, yo en mi caso, pues seguí para adelante y luego profesionalmente cambié. Mi hermana, por ejemplo, empezó una carrera y luego cambió un poquito más adelante, ¿no? Precisamente por eso, porque nos faltaba esa parte formativa que no nos habían dado, que es hacia dónde vamos, ¿no? Sí, parece que todo va siempre a lo mismo, al mismo tema. Efectivamente. O sea que hay que hacer algo para cambiar eso. Sí, bueno, en eso estamos, poco a poco. David, tengo entendido que cuando acabaste la carrera, ¿no? Empezaste a trabajar como comercial de Airtel, que luego pasó a ser Vodafone, ¿no? Y Sí. bueno, ahí tuviste una serie de experiencias, ¿no? Y al final acabaste en una empresa que comercializaba el acero al por mayor. ¿Es Sí, cierto esto? correcto. Sí, 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 sí. Sí, Am, sí. ¿Cómo recuerdas aquellos años así en general? ¿Fueron divertidos? ¿Aprendiste? Hombre, la etapa primera de Airtel fue muy divertida. Es decir, era cuando... Hostia, ahora me doy cuenta que soy viejo. Era cuando no había teléfonos móviles prácticamente. Estaban entrando en el mercado Airtel y estaban democratizando el uso del teléfono móvil, ¿no? Yo recuerdo que aquello era una locura. O sea, yo era comercial, pero es que no tenías que vender. O sea, simplemente con ser una persona un poquito organizada, las cosas te iban bien porque había mucha necesidad, ¿no? de la gente de empezar a usar eso nuevo que era el teléfono móvil. Y yo recuerdo pues estar en cenas con amigos y yo por teléfono firmando nuevas altas, ¿no? A gente que me llamaba porque la habían recomendado, ¿no? Entonces, de hecho, fíjate, el viernes estuve con dos amigos que hice de aquella época y que todavía hoy, pues 20 años después, 22 años después, seguimos siendo amigos, ¿no? Estuvimos ahí comiendo juntos. Entonces fue una época muy divertida por eso, porque hacía lo que me gustaba, que era estar con la gente, vender, y como era muy activo, ¿no? Y tenía esta pues, capacidad de estar, siempre que me necesitaban yo estaba, ¿no? Pues las cosas salían, ¿no? Bueno, y luego a partir de ahí llega un momento ya de estancamiento, de aburrimiento, decido dar un cambio, también justo coincide con la entrada de Vodafone, yo estoy un tiempo dentro de Vodafone y cuando una empresa como Vodafone compra a otra empresa, pues como cualquier compra empiezan a haber muchos cambios, reestructuraciones, nosotros estábamos en Tarragona y de alguna manera estábamos como aislados ahí de la mano de Dios, ¿no? Y pues llegó un momento en que ya no tenía ningún reto que asumir y decidí que bueno, pues era el momento de cambiar y dar el salto, ¿no? Justo además en esos momentos siempre se plantean pues, expedientes de regulación de empleo y tal, salidas voluntarias. Yo me acogí a una de las salidas voluntarias y cambié, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, pues necesitaba esa nueva experiencia. Y al final, pues después de algún periodo así reflexivo intermedio, acabé en una empresa que tiene la sede en Elche de comercialización de acero al por mayor como subdelegado comercial en una delegación comercial aquí en Cataluña durante un tiempo. También fue una etapa, tuvo sus momentos, ¿no? Momentos divertidos, momentos de estancamiento, momentos aburridos, Pero bueno, tuve la suerte también de al final volver a conocer ahí, coincidir con personas que me aportaron mucho a nivel profesional. Tuve sobre todo uno de mis jefes, se llama Sergi Aguilar, que era un crack, del que aprendí mucho. Y era una persona que tenía una pasión tremenda por lo que hacía, nos divertíamos muchísimo, cada uno teníamos claro nuestro rol dentro de la empresa y lo pasamos muy bien, contratamos gente, hicimos un equipo, la verdad que muy chulo, muy bonito, y luego también pues tenía alguna persona en Elche, alguno de mis jefes más arriba que también nos llevábamos muy bien. Y bueno, al final, eh, cuando salí, evidentemente sales porque ya estás cansado, ¿no? De esa etapa, pero en definitiva, o sea, ahora con el tiempo yo creo que fue una etapa muy bonita, ¿no? De mucho aprendizaje, mucha libertad, mucho hacer lo que yo creía que tenía que hacer y al final eso, pues conocer, al final yo creo que
de la que te quedas de la mayoría de empresas por las que pasas es con la gente con la que has compartido ese tiempo, ¿no? Y yo he tenido en ese sentido mucha suerte de haber compartido con gente que me ha aportado muchísimo a nivel personal. De hecho, muchos son todavía, parte de esa gente son amigos, ¿no? Con los que nos seguimos viendo con el tiempo. Y profesionalmente, por supuesto que sí, ¿no? Que mucha gente que me ha ido aportando y me ha ido ayudando a, bueno, pues a configurar quién es hoy este David, ¿no? De unos años después. Qué bueno, sí. Poder ver ¿no? Verlo a toro pasado y poder recordar esas cosas buenas. Sí. David, tengo entendido que por aquella época más o menos, también en paralelo pues tuviste una época de ansiedad, ¿no? Y que tuvieron taquicardias y tal. Am, ¿qué- ¿Por qué crees que empezaron aquellos síntomas en ti en aquella época? Bueno, al final yo creo que son un montón de factores externos que se van dando con, ¿no? Yo creo que pues, la vida de alguna manera pues tenemos un camino que vamos siguiendo y pues, nos van pasando cosas y a veces no somos conscientes de esas cosas que nos van pasando, ¿no? Se van quedando dentro, también depende del carácter que tengas. Yo me considero una persona en general introvertida, ¿no? No soy como muy hacia el exterior, soy más de guardarme las cosas cada vez menos, pero en aquel tiempo sobre todo, pues de alguna manera, pues todo aquello que me había ido guardando con el tiempo, pues empezaba a salir al exterior, ¿no? Cuando hay cambios, no sé si, ¿sabes? Cuando hay un cambio de casa, cosas así importantes, ¿no? Acontecimientos en tu vida importantes que para mí en ese momento pues eran acontecimientos muy positivos, ¿no? Porque bueno, pasaba de vivir en un piso a vivir en una casa, que es donde vivo actualmente, aquí cerca de donde yo quería vivir, con un jardín, no sé, algo que para mí en aquel momento era un sueño y que cuando lo consigues, pues te, te planteas otras cosas, ¿no? Y en aquel momento, pues no sabía lo que me pasaba, era algo inconsciente, ¿no? Muchas veces tienes síntomas, pero no sabes el por qué. Simplemente, pues tienes esos síntomas, taquicardias o cosas que te pasan y no entiendes el por qué hasta que llega un día en que, pues, se produce un ataque de ansiedad. Entonces ahí realmente es cuando yo nunca había hecho nada de crecimiento personal. Siempre había estado acostumbrado a tirar por mi cuenta, ¿no? Y apañarme por mi cuenta y en ese momento es como, hostia, ¿qué cojones me está pasando? Que tengo que pedir ayuda, ¿no? Tengo que ver quién me puede ayudar a solucionar esto porque yo solo no soy capaz de entender qué me pasa y por qué me pasa, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, más que un porqué, al final lo que descubres es que pues, tú has ido viviendo la vida de una determinada manera, como has podido, pues al final cada uno vamos avanzando como vamos pudiendo y hay cosas que te afectan y que decides tirar para adelante porque al final es una estrategia de defensa, ¿no? De tu mente, que lo que tienes que hacer es seguir para adelante y llega un momento en que pues todas esas cosas se acumulan y salen, ¿no? A mí me salió en esos síntomas, en esa forma de ansiedad en 2004 y, y era como, bueno, pues el síntoma de decir, oye, David, pues tienes que poner atención a esto, tienes que poner foco ahí y ver qué es lo que te está pasando, ¿no? Entonces así se desencadenó todo ese proceso donde al final, pues en aquel momento, ya te digo, como no tenía ni idea de crecimiento personal, pues lo que yo sabía era que habían psicólogos que se dedicaban a eso, pues eso hice, ¿no? Fui a un psicólogo a que me ayudara a poner en orden todas esas ideas, ¿no? Lo que pasa que, claro, tuve 3 años ahí de terapia, entre terapia individual, terapia grupal. Fueron 3 años bastante jodidos, en los que al final, con el tiempo también ves, ¿no? Que bueno, pues tuve que pasar por ahí para luego llegar a donde estaba, pero también hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Que quizás no hace falta 3 años para eso y no hace falta pues llegar a ese nivel. Pero al final te digo, también yo creo que eso es fruto de esa falta de autorreflexión, autoconocimiento, ¿no? De eso de ir tirando, de ir en piloto automático por la vida hasta que, ¡pam!, la vida te pega un golpe y dices, hostia, ahora sí, ¿no? Ahora sí me tengo que poner con esto. Sí. Parece que como que tenemos que llegar a un punto de saturación de sufrimiento, ¿no? Muchas veces para acabar de buscar una solución de alguna manera. Mm. Sí, somos así el ser humano. Sí, sí.
Vaya tela. Bueno, es lo que hay, ¿no? Estamos aquí para aprender, ¿no? Efectivamente. Pues, y entonces, ¿cómo fue esa transición digamos, empezar una terapia con un psicólogo a conocer el coaching y acabar ejerciendo el mundo del coaching? Pues después de esos 3 años, al final, cuando acabé, una de las conclusiones que saqué es que una de las cosas que estaba haciendo era estar trabajando simplemente por dinero, ¿no? Y como que yo tenía dentro de mí, o sea, realmente lo que desencadenó el proceso de ansiedad fueron 2 preguntas que un día me desperté en la cama haciéndome. eh, ¿Quién soy y para qué estoy aquí? ¿No? Son 2 preguntas que jamás me había hecho y que de repente aparecieron en mi cabeza y fueron las que acabaron de desmontarme del todo porque no fui capaz de contestar a esas preguntas. Ni siquiera me reconocía a mí mismo, ¿no? Hostia, ¿quién eres realmente? ¿No? Que ¿eres lo que has estado construyéndote durante este tiempo o eres otra cosa? ¿No? Entonces, cuando se desencadena todo ese proceso y de alguna manera, pues al final de esos 3 años, no te digo que ya sabía quién era, porque yo creo que es muy difícil saber quién es realmente uno, ¿no? Sino que esto Mm, creo que es un proceso de ir descubriendo, ir cambiando, ir evolucionando y volver a descubrir, ¿no? Pero en mi caso, cuando acabé con todo ese proceso, dije, joder, o sea, seguro que hay más gente como yo, seguro que hay más gente que ha pasado o que está en una situación similar y que no sabe hacia dónde tirar y que a lo mejor no llega a tener una crisis tan grande, pero sí que acaba teniendo una vida que no es acorde a lo que realmente le gustaría, ¿no? O a lo que realmente siente que tiene que hacer. Entonces, pues empecé a investigar qué podía hacer yo realmente desde lo que había aprendido, desde yo quién era, qué es lo que podía hacer yo para ayudar a otras personas a encontrar ese camino, ¿no? O ese rumbo, como tú dices. mm, Y fui probando diferentes cosas, ¿eh? Porque me metí a psicología primero, estudié algunos cuatrimestres de psicología, estudié algo, me metí un año de terapia Gestalt también, bueno, hice un montón de cosas hasta que un día pues encontré el coaching y dije, hostia, ahí como se despertó algo, ¿no? Dije, esto es lo que yo quiero, ¿no? O sea, yo no quería tanto, ni tenía tampoco la formación en psicología como para ir a un nivel muy profundo, decir, oye, vamos a ayudar a una persona de manera profunda a sus traumas. No, simplemente yo veía que el coaching era una herramienta que me ayudaba ayudar a las personas a identificar dónde estaban ahora y hacia dónde querían ir, ¿no? Mucho más allá de lo que había pasado, lo que habían sido, que eso era otra historia, y si hay cosas terapéuticas, lógicamente, pues hay que acudir a otro tipo de profesional, pero sí que esa parte, ¿no? Yo soy siempre me considero una persona como muy pragmática, muy de mirar hacia adelante, muy de plantearme retos, plantearme objetivos y cumplirlos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto del coaching veía que me ayudaba y que me daba mucho las herramientas para ayudar a personas en ese proceso, ¿no? Por eso conecté enseguida con eso, me formé en coaching, a partir del coaching pues programación neurolingüística y bueno, y un montón de cosas, ¿no? que por el camino vas descubriendo y que quieres seguir incorporando, ¿no? para añadir a ese maletín de herramientas que necesitas para ayudar a cualquier persona en un proceso de cambio. mm. Qué interesante. Y el tema, o sea, claro, empezaste, digamos, un proceso de reinvención, ¿no? Estudiando pues la PNL, el coaching, pero llegó un momento, ¿no? Que tuviste que decir, bueno, pues ahora habrá que buscar clientes, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo conseguiste tus primeros clientes y cómo conseguiste que fuesen recurrentes, ¿no? Bueno, al final, pues eso, cuando emprendes algo nuevo, ¿no? Yo venía de un mundo de la empresa, donde pues lo hicieras mejor o peor, pues al final de mes te pagaban, más o menos, en función de lo bien que lo hicieras, ¿no? Sobre todo si trabajas en una parte comercial. Y si lo hacías muy mal, pues al final te acababan echando, ¿no? Pero entonces no dependías exclusivamente de ti, ¿no? Sino que había más factores, ¿no? Externos. En este caso, claro, no tenía ninguna excusa. Entonces yo dije, joder, un tío como yo qué sé, que ha estudiado administración de empresas, que hizo un máster en dirección comercial, que llevo toda mi vida vendiendo, que se me ha dado bien normalmente vender por un tema de generar confianza,
y al final creer en lo que vendes y tal, dije, hostia, pues esto tiene que ser chupado. Esto tiene que ser lo más fácil. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Al final, cuando empiezas en un proyecto propio donde ya no estás vendiendo un producto, sino lo que estás vendiendo de alguna manera es un servicio donde eres tú el que se supone que tiene que ayudar a los demás, pues se te plantean un montón de nuevas cosas, nuevos bloqueos, nuevas historias que te salen y que no conocías en ese momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues vuelves a tener dos opciones, que es, oye, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer para seguir adelante y superar esto? O me vuelvo otra vez, no, déjate, me vuelvo otra vez a busco trabajo, que la mayoría de gente que conozco de aquella época optaron por esa vía, porque realmente no encontraron luego la manera de esto, ¿no? De encontrar clientes, de rentabilizarlo. Entonces, pues bueno, yo tuve claro que tenía que empezar por hacer una web, tuve claro que quería vivir del coaching personal, además en un Reus, en una ciudad de menos de 100.000 habitantes, etcétera, ¿no? Había como muchos condicionantes que cualquiera desde fuera hubiese dicho que estás loco, y es verdad, o sea, siempre lo he estado un poco. Si no estás loco, no te metes en todos estos embolados. Y cuando llegó un momento, yo tenía unos ahorrillos que había conseguido, y cuando llegó el momento, llevaba un año o así, más o menos, en exclusiva dedicándome al coaching personal, y no tenía ingresos, tenía muy poquitos ingresos, ¿no? Pues tuve que tomar otra decisión. Y es, oye, ¿qué hago con esto? ¿Quién enseña a hacer esto? ¿Quién enseña a vivir del coaching, ¿no? Entonces empecé a investigar por ahí y vi a Josepe García, que tenía un programa que se llamaba precisamente Vivir del Coaching, y era en Madrid, y dije, a ver, tío, esto es... Tú sabes ya cuando llega un momento que estás ahí jugando al póker, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué hago? Me queda esto. O voy todo o me retiro, pero no puedo seguir jugando ficha a ficha, porque ficha a ficha al final sé que las voy a perder todas, ¿no? Dije, voy a por todo, ¿no? Pues eso fue un poco mi apuesta, fue esa. Voy a por todo, ¿no? Gente cuando le hablas de irse a formar, nosotros cuando hacemos cursos en Barcelona, gente vive en, yo qué sé, pues en Lleida, y dice, Lleida, ¿no podéis venir a Lleida? Digo, tío, o sea, al final yo me fui a Madrid, luego estaba en Portugal formándome, o sea, que el que quiere algo tiene que ir a por ello, ¿no? Entonces, pues hice una apuesta ahí muy, muy fuerte, una apuesta casi te dijese, con lo último que me había asignado para el proyecto, y salió bien. Es decir, a partir de ahí, pues es volver otra vez, ¿no? Al final, la clave es volver a trabajar en esas cosas que me limitaban, que me bloqueaban, el darme cuenta que no sabía todo, que sí que se me daba bien vender, pero que cada mercado, cada cosa que vendes o que ofreces, pues tiene sus propias reglas. En este caso, el mundo del coaching tenía las suyas, yo las desconocía, y lo que hice fue aprender cuáles eran esas reglas o qué es lo que estaba funcionando, ¿no? Siempre es, ¿a quién le está funcionando esto? Bueno, pues vamos a seguir. Yo recuerdo un mentor que se llamaba Fran Barbero, que decía que el éxito siempre deja huella, ¿no? El éxito siempre deja rastro, solo hay que seguirlo. Pues un poco fue eso lo que hice, buscar en aquel momento ya formaciones que me ayudaran a saber cómo generar un negocio de esto en concreto y empezar a ponerlo en práctica. Entonces, a partir de ahí fue como, pues poco a poco empezar a despegar, empezar a tener clientes de pago, y al final empecé a hacer mis formaciones, mis talleres, y bueno, del boca a oído iba viniendo la gente, y también pues eso, ¿no? De las acciones que uno va haciendo. Pues empecé a hacer mis talleres gratuitos, dándome a conocer, vendía allí mis primeros talleres de pago. Bueno, pues a partir de ahí vendía los procesos de coaching. Bueno, fue un poco ese proceso, ¿no? De ir paso a paso y entender, sobre todo es eso, ¿no? Entender qué es lo que funcionaba en este mundo y cómo podía hacer yo eso, ¿no? Adaptarlo a lo que yo quería realmente hacer. Claro, ahí hubo, digamos, algo de humildad, ¿no? Por tu parte, de decir, bueno, pues no he aprendido, o sea, algo que no sé, quién sabe, ¿no? Bueno, yo creo que más que humildad fue una hostia de realidad, ¿no? Porque Bueno. al final es como, vamos a ver, en blanco y en botella en leche. O sea, si no te quieres dar cuenta, David, es que eres tonto. O sea, la realidad es esta. Tú empezaste hace un año, no tienes los ingresos que te gustaría tener, ni mucho menos, y estás gastándote aquel presupuesto que te habías asignado para este proyecto. Llevas un año tú mismo. O sea, tienes un hijo de 2 años, pequeñito,
hay que tomar decisiones, ¿no? Entonces la decisión es por aquí o por allí, pues eso al final, yo creo que más que humildad fue una hostia de realidad. Bueno, está bien ahí. Poner todas las fichas y olín. Eso es. Que- Quería preguntarte, ¿tú crees que aquellos métodos que aprendiste en su momento siguen siendo útiles hoy en día para vivir del coaching o algo ha cambiado? Ha cambiado, es decir, al final yo creo que cada momento también tiene sus cosas, ¿no? Yo recuerdo todo lo que hacíamos. Evidentemente, en aquel momento el coaching era una profesión floreciente, no lo conocía ni Dios, pero de alguna manera era floreciente. Si tú te dabas a conocer y lo hacías medianamente bien, yo creo que estas reglas siguen existiendo, ¿eh? Si tú te das a conocer lo suficiente, insiste lo suficiente y lo haces lo suficientemente bien, al final tienes clientes, ¿no? Hay cosas que no cambian, pero luego sí que es verdad que hay cosas que hay que adaptar a un nuevo entorno, ¿no? Pues antes, cuando yo empecé, pues prácticamente no existía la publicidad en Facebook, o yo no sabía cómo hacerla, entonces me basaba en otras reglas. Hoy en día, casi nadie que tenga un negocio digital, creo que no, al menos la gente que yo conozco con negocios digitales, no concibe no hacer publicidad en Facebook y en Instagram, ¿no? O sea, es decir, hay cosas que van cambiando y que tienes que ir adaptándote, ¿no? Y que de alguna manera, pues, es encontrar el qué, porque al final el coaching es una palabra, ¿no? Lo que hacemos en el coaching, al final es una herramienta que nos ayuda a algo en concreto. Entonces, simplemente es encontrar cómo puedes hacer tú de eso, ¿no? A algo que puedas ayudar a un determinado número de personas o a un grupo de personas en concreto, y luego le puedes poner el nombre que quieras, ¿no? Que yo creo que no es lo importante, ¿no? Lo importante es más lo que haces, cómo lo haces, lo que transmites, cómo lo que transmites, y sobre todo que sea auténtico, que sea real, que sea honesto. Porque al final, una de las cosas que aprendí en el máster de dirección comercial era lo que se siente se transmite, ¿no? Si tú no estás siendo totalmente honesto o intentas vender algo que no es, sobre todo en esto del coaching, ¿no? Donde creo que es muy importante esa transparencia, honestidad, porque de alguna manera si alguien confía en ti porque ha visto que tú has hecho ese mismo camino, ¿no? O que al menos sabes de lo que estás hablando. Si tú quieres ser una persona que hace coaching para cualquier persona, para cualquier reto, para cualquier objetivo, pues al final yo creo que no es operativo porque no estás conectando realmente con la esencia de quién tú eres y de a quién realmente tú puedes ayudar en ese momento. Mm. Sí, sí, parece, bueno, en ese aspecto sí que hay que ser más específico para conectar con las personas, ¿no? Hoy en día. Mm. Muy bien, David. Llegó un momento, ¿no? Durante todas estas sesiones, cuando las cosas te empezaron a ir con el coaching bien, eh, que decidiste, digamos, dejar las sesiones uno a uno de coaching para enfocarte en coaching por valores. Entonces, quería preguntarte de dónde surge coaching por valores, ¿qué es coaching por valores? Bueno, son esas cosas que la vida te trae, ¿no? Mientras tú miras a otro lado, la vida te está trayendo unas cosas y tú dices, bueno, esto está aquí, pero yo voy para allá, ¿no? Yo voy para allá, hasta que al final te vas dando contra la pared y dices, bueno, tío, que a veces es más fácil, ¿no? A veces tienes que ir escuchando las señales que te van viniendo y simplemente pues ir adaptándote a eso, ¿no? Pues yo conozco en un momento dado, en 2010, 2011, justo a los inicios, conozco un juego de cartas que se llama El valor de los valores, a través de una formación en la que estoy en PNL precisamente. Pues una chica vendía ese juego de cartas, lo compro, empiezo a utilizarlo, empiezo a probarlo con mis clientes y veo que los resultados que consigo a nivel de coaching pues son mucho mejores. El cliente de alguna manera pues le ayudo con esa parte de conexión con los valores, con una herramienta divertida, ¿no? Que lo hace lúdico, que lo haces jugando, pues la gente conecta muy fácil. Y de hecho, una de las sesiones que más recordaban era esa, la sesión de valores, ¿no? Pues yo pues, sigo con esto sin darle mucha importancia hasta bueno, pues un día me había quedado sin cartas, ya había comprado a esa chica unas cuantas y ya esa chica no estaba y descubro que necesito saber qué hay detrás de todo eso, ¿no? Investigo y veo un tal Simon Dolan que estaba en Barcelona, en ESADE, y decido escribirle
bueno, porque quería más juegos y quería saber más, ¿no? Me planto allí, me contesta enseguida, me planto allí en ESADE y le empiezo a contar de mi vida, de mi historia, cómo he jugado, cómo he utilizado sus cartas, cómo me han ayudado, etcétera. Y decidimos empezar a colaborar, ¿no? Dice, vale, pues venga, perfecto, llévate dos cajas, empezamos a colaborar. Un día me dice que me invita a Oporto a una formación, me fui para Oporto, cogí un vuelo, me fui allí a descubrir y descubrí un método muy potente, ¿no? Descubrí que funcionaba porque este hombre llevaba en aquel momento más de 25 años de experiencia y de estudios científicos en el campo de los valores y vi que ahí había como una posibilidad muy bonita, ¿no? Él acababa de crear este concepto, coaching por valores, en 2011 salió el libro en inglés, en 2012 en español, es decir, justo cuando yo le conocía, él estaba creando el concepto, fui a su primera formación, la primera formación que hizo en Portugal fui, y cuando vi todo eso descubrí que había un mundo ahí detrás, ¿no? Y vi pues, que igual que me había ayudado a mí, que creo que podía ayudarle a muchas personas como yo que estaban empezando en el mundo del coaching, ¿no? Y como tenía muchos contactos, muchos conocidos en este mundo, pues empecé a enseñarles, empecé a ofrecer talleres para enseñarles sobre la herramienta, sobre el juego, el valor de los valores, sobre el coaching por valores, cómo funcionaba, etcétera, ¿no? Y poquito a poco, pues eso se fue haciendo grande, casi uno sin darse cuenta, empiezas de repente que tú estás solo, empiezas a construir. Estaba con Laura, en aquel momento era mi socia ya en la empresa de coaching personal y tal, pero bueno, estábamos los dos solos, cada uno haciendo lo que podía por su cuenta y tal, y nos asociábamos de vez en cuando. Y de repente, pues esto del coaching por valores parece como que, bueno, que hacemos talleres, empezamos a hacer talleres en Madrid y la gente va, en Barcelona, bueno, empieza a funcionar y vemos que joder, ahí hay claramente, ¿no? Algo que podemos desarrollar. De hecho, uno de mis maestros, Miguel Ángel Romero, me dice, oye, que el taller está muy bien, porque él se vino a uno de mis talleres, pero yo creo que aquí se puede sacar mucho más partido, puedes ofrecer mucho más, porque claro, ahora nos hemos quedado con la idea, pero necesitamos profundizar, tienes que ofrecer otro tipo de formaciones. Y ahí empezó ese gusanillo y hablé con Simon y empezamos a desarrollar, pues, oye, ¿cómo podemos hacer para dar a conocer esto a todo el mundo del coaching al final y que realmente coaching por valores se convierta en una alternativa real para esas personas que están buscando nuevas herramientas, nuevas formas de hacer coaching, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, pues eso empezó a crecer, empezamos a hacer formaciones aquí, en Barcelona, en Madrid, como te digo. Simon me invitó a Perú, él iba a dar una formación, me invitó también a mí a que fuera para allí, porque íbamos a hacer una certificación allí. Esto te hablo de 2014, de repente eso se cancela, pero ya yo tenía el billete y dije, ¿qué hago? Digo, Simon, me dice, no, tranquilo, te vienes y estás conmigo. Digo, sí, hombre, y no hago nada. Yo soy un tío de acción. Pues decidí montar, digo, pues voy a montarla en Perú a ver qué pasa. Entonces monté desde aquí una formación en Perú sin publicidad, o sea, invertí 0 euros en publicidad y aún no sé cómo, llegaron 26 personas a aquella formación, una certificación en Perú donde no me conocía a nadie, ¿no? Esto fue 2014 y a partir de ese momento pues hemos ido cada año, ¿no? En Perú hemos estado en Colombia, hemos estado en Chile, en Italia, bueno, en un montón de países, ¿no? Y hasta que llega un momento en que, bueno, pues que te das cuenta de que estás montando como una empresa, ¿no? Dices, hostia, que ahora estoy montando una empresa, vale. Y necesitamos a alguien, Laura, necesitamos a alguien que nos ayude. Fichamos a una persona, oye, él necesita. Y empezamos a construir como una empresa. Llega un momento en que digo, yo es que no puedo más. O sea, yo no puedo tener clientes individuales, hacer esto. O sea, llega un momento en que uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Y también cada uno pues tiene su camino de vida y llega un momento en que para mí tener todas mis horas ocupadas en sesiones individuales ya no me llenaba. Yo creo que yo soy una persona de metas, de etapas, ¿no? Y cuando las voy consiguiendo necesito, vale, ahora ya he conseguido esto, ¿cuál es la siguiente meta, ¿no? No soy una persona de hacer siempre lo mismo, no podría hacer siempre lo mismo, porque al final te das cuenta que ya no eres el mismo. Yo personalmente no te puedo aportar lo mismo si estoy haciendo todo el rato sesiones, ¿no? Hay gente que sí, yo conozco psicólogos que les encanta lo que hacen, que lo disfrutan y que tienen un montón de pacientes en su caso y que les aportan un montón, pero en mi caso no era así, ¿no? Entonces, cada uno tiene que saber cómo es aceptar eso, ¿no? Y poquito a poco, pues Coaching por Valores se fue convirtiendo en algo cada vez más grande, pues gente de un montón de países, empezamos a crear la primera formación online, funcionaba, entonces, ¿sabes? Como que, bueno, pues de alguna manera vimos que eso tenía una inercia y una rueda que se iba haciendo grande. Al final, uno cuando mira hacia atrás dice, joder, yo solo quería vivir del coaching y ahora hemos leído aquí, somos
Somos 6 en plantilla en la empresa, otras 3 personas que están de manera indirecta, miles de personas, ¿no? En un montón de países en los que hemos estado. Y al final es eso, es evolucionar y tomar la decisión de decir, oye, pues mira, hasta aquí has hecho coaching, que luego he seguido haciendo, de manera puntual, pero no con aquella intensidad que ya no me la pedía el cuerpo, ¿no? Y eso fue un poco el resumen de lo que pasó, ¿no? Empezamos a ver cómo Coaching por Valores se iba haciendo grande y se iba consolidando dentro del mundo del coaching como una corriente de pensamiento, y que mucha gente, pues, después de la formación en coaching, pues buscaba, ¿no? Buscaba coaching por valores y buscaba herramientas que le ayudasen a seguir creciendo como profesional. Qué bien. Pues vaya camino, ¿no? Al final se montó la empresa. Efectivamente. Al final montamos Coaching por Valores, SL, en aquel momento. Y sí, eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo es ese camino de ir evolucionando uno, porque hay una parte también que tiene que ver con tu evolución personal, ¿no? Sobre todo en este tipo de negocios, donde yo creo que cuando es un negocio de ayudar a otras personas o de aportar algo a otras personas, tiene que ser desde tu propia evolución y desde tu propio crecimiento, ¿no? Y lo que ofreces hoy, al menos si eres yo, como David, ¿no? Directamente, lo que yo ofrecía hace 10 años no puede ser lo mismo que lo que ofrezco hoy, porque ya no soy la misma persona que era en aquel momento. Ya, entiendo. Y bueno, hemos estado hablando de coaching por valores y de coaching, de valores, pero ¿qué son los valores? Exactamente. Bueno, al final los valores es aquello que nos ayuda a saber qué es lo que es importante para nosotros realmente en nuestra vida, ¿no? Es aquello a lo que le damos valor, y es un concepto muy individual. Es decir, porque podemos hablar de valores en general, ¿no? Hablamos de la amistad, hablamos de la honestidad, podemos coincidir en qué es la amistad o la honestidad para cada uno de nosotros, pero todos tenemos un sistema de valores preferente, ¿no? Es aquello a lo que realmente cada uno de nosotros le da importancia, y eso sí que es diferente para cada uno de nosotros. Entonces, descubrir a qué le das tu importancia en tu vida y cómo lo ordenas, eso es lo que te ayuda, ¿no? A clarificar tus metas, hacia dónde vas y hacia dónde quieres ir, ¿no? En mi caso, si uno de mis valores fundamentales es la libertad, yo cuando me siento atado o prisionero de cualquier cosa, me empiezo a sentir mal, ¿no? Y muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Cuando estamos en un trabajo, o a veces te haces tu propio trabajo, ¿no? Porque, es decir, en este camino es un camino de altos y bajos. Yo creo que no hay ningún camino plano, no hay ninguna persona que diga, hostia, toda mi vida ha sido placentera, ¿no? No, hay momentos de placer, hay momentos de dolor, hay momentos de querer mandarlo todo a la mierda, y hay momentos en los que todo es maravilloso, ¿no? Pues bueno, yo creo que esto es este juego, es la vida. Entonces, el tener claro qué es lo esencial para ti, tus valores, a qué es lo que le das tu valor, qué es lo que te importa realmente, tenerlo clarificado y tenerlo ordenado es lo que te ayuda, ¿no? a saber hacia dónde quieres ir, ¿no? ¿Y a quién crees que le puede ser relevante conocer sus valores? ¿Para qué tipo de personas puede ser importante? Claro, es decir, yo creo que nuestro sistema de valores individual, cualquier persona debería conocer al menos el suyo, ¿no? El suyo propio a nivel personal, porque, es decir, mi sistema de valores personal es lo que hace que actúe como actúe, sin darme cuenta, ¿no? Si para mí es muy importante la libertad y yo no estoy siendo congruente con ese valor, esto tiene unas consecuencias en mi vida, ¿no? Entonces, si yo lo tengo claro y lo asumo y la gente de mi alrededor lo sabe, al final mi socia Laura, por ejemplo, me dice, macho, es que ahora mismo, mira, te pasa esto por esto, ¿no? Es que no te estás sintiendo libre. Ah, hostia, vale, entonces me permite ajustarme, ¿no? En una relación, es decir, en un proyecto común, sea una relación de pareja o sea una relación de socios. Si no tienes valores compartidos, lo que compartamos realmente lo que es importante para nosotros, pero como pareja o como socios o como lo que sea, eso al final tiene unas consecuencias también, ¿no? Tiene las consecuencias de que la relación se acaba deteriorando y la relación se acaba rompiendo, porque no tenemos un proyecto en común, no tenemos unos valores que nos sostienen conjuntamente. Sí, sí, es importante, ¿no? Al final, que también que las personas con las que compartimos proyectos, bueno, nos conozcamos más en ese nivel. Y cómo una vez que conoces estos valores,
cómo las personas lo podrían poner en acción, porque claro, una vez lo sabes, tienes tus valores, y ¿qué hago con esto, no? Bueno, pues al final no solo es conocer tus valores, es decir, porque una cosa es lo que es importante para mí, pero luego tenemos que saber dentro de cada valor qué es lo que ponemos realmente, ¿no? Porque no es lo mismo para mí la libertad que para ti, a lo mejor, por ejemplo, o la amistad, ¿no? Entonces, es importante saber cómo voy a saber yo que estoy siendo libre o que ese valor de la amistad está incorporándose en mi vida. Entonces, tengo que clarificar esos ítems que me permitan, de alguna manera, como hacer un check, ¿no? Hacer un checklist de qué es lo que quiero o qué cosas se tienen que estar dando en mi vida para saber que estoy cumpliendo con ese valor, ¿no? Y una vez que tengo eso claro, empezar a poner acciones que me ayuden a integrar esto en mi día a día, porque al final los valores no es algo que descubro una vez y ya está, ¿no? Los valores es algo que están en tu día a día, ¿no? Y que si tú no eres congruente con ellos en tu día a día, eso tiene unas consecuencias a medio plazo, ¿no? Los estudios de Simon Dolan dicen que el hecho de ser incongruente con tu sistema de valores de manera permanente genera estrés crónico. Y ese estrés crónico tiene unas consecuencias. Cada vez hay más estudios que hablan de cómo el estrés afecta en la aparición de algunas enfermedades, infartos, etc. Sí, eso es súper interesante. Y creo que muchas personas aún no son conscientes, ¿no? De que tienen mucho estrés y claro, no hay ese proceso de tomar conciencia de, bueno, ¿qué estoy haciendo? Que esto es congruente con lo que quiero realmente. Mm. Y por lo que veo, al final, al conocer tus valores, tu valor fundamental es conocerte lo que tú quieres ahora, ¿no? Realmente. Sí, al final es un poco lo que volvemos al principio, ¿no? Es esta parte yo creo que si el autoconocimiento es clave hoy en día y para cualquier cosa a nivel personal y a nivel profesional, los valores es una fuente de autoconocimiento, ¿no? Es una manera muy importante para empezar a conocerte con algo concreto, con algo claro, porque muchas veces se habla de valores como algo abstracto. Los valores no son abstractos. Los valores en sí, la palabra es una palabra abstracta, pero lo que le carga de significado a cada palabra es lo que tú le pones a esa palabra, lo que cada uno de nosotros metemos dentro de esa palabra. Y eso es lo que es diferente para cada uno, ¿no? Entonces, el darle un sentido, el darle un significado, el permitirte analizarlo bien, trabajarlo con detalle, es lo que te ayuda a establecer pautas y acciones concretas en el día a día, más allá de la palabra, ¿no? Si no se quedan ahí como, bueno, sí, yo... La gente cuando habla de valores, todo el mundo se cree que sabe de valores. La mayoría no tenemos ni puta idea, con perdón, porque no nos hemos puesto a trabajarlos nunca. O sea, la gente no es capaz tampoco de decir cuáles son sus 5 valores, ¿no? No sé, cosas como que son como muy, muy congruentes, o sea, que parecen como muy normales cuando hablas con las personas, pero que a la hora de la verdad prácticamente nadie o muy poquita gente sabe o ha identificado qué quiere decir ese valor para él. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por estas definiciones de los valores. Realmente es que es algo como que sí. No tenemos valor, ¿sabes? Como muchas veces como que no tienes valores, ¿no? Se suele decir, pero todo el mundo habla de valores, pero nadie tiene ni idea al final. Efectivamente, no hay una falta de valores, no hay una falta de valores. O sea, los valores están. Otra cosa es que se pongan en acción o no. Esta es la clave principal, ¿no? Es que hay una falta de valores. ¿De qué valores? ¿No? Claro. De los valores que nos han inculcado siempre nuestra educación cristiana, ¿no? Los valores, que es una parte de los valores que hablamos, los éticos sociales. Eso es una parte de los valores, ¿no? Cuando hablamos de personas, hablamos de qué es lo que tú valoras realmente, ¿no? Y eso va mucho más allá de hablar de honestidad, de integridad, va muchísimo más allá de eso. Genial. Muy bien. Bueno, pues ahí lo dejamos para que le sirva. Y bueno, habíamos parado en ese momento en el que fundáis Coaching por Valores, la empresa, pero ahora a donde he ido a buscarte pone 5. ¿De dónde ha surgido todo esto de 5? Bueno, pues al final, como te he dicho antes, ¿no? Esto es un proceso de evolución natural y de alguna manera Coaching por Valores nos ha ayudado a poner el marco y el foco a lo que hemos hecho dentro del mundo del coaching para ayudar a profesionales, ¿no? En este caso a ti cuando te formaste, ¿no? Y a gente que se ha formado como coach o en la metodología de Coaching por Valores para ayudar
a otras personas, pero veíamos que no podíamos quedarnos ahí, ¿no? Que nosotros enseñamos, hablamos de valores, pero los valores se pueden aplicar en cualquier ámbito. Coaching por valores es una parte, por supuesto que sí, pero oye, vamos a llevar los valores a la gente, a la persona en general, a la que está en la calle, que está perdida, que no sabe hacia dónde tirar, que sepa identificar qué es lo que realmente le importa, lo ponga en orden, que tenga una estructura clara, un plan de acción, ¿no? A las parejas, a las familias, a las organizaciones también, ¿no? Tenemos una herramienta que se llama Leadership by Values, que ayudamos a líderes a identificar cuál es su estilo de liderazgo en base a valores. Entonces, pues teníamos como estas dificultades, ¿no? De que no sabíamos cómo comunicar todo eso que hacíamos desde Coaching por Valores y veíamos que la gente no lo entendía, ¿no? Porque claro, veía Coaching por Valores como una cosa muy, muy concreta, ¿no? Entonces hicimos un trabajo desde hace pues un par de años o así, con una agencia de branding y comunicación en la que vimos que pues, teníamos que reinventarnos de nuevo, ¿no? Yo creo que la palabra reinvención, de hecho la innovación es uno de los valores fundamentales de Cinco y lo era antes de Coaching por Valores porque creo que esto cada vez es más constante, es decir, no te puedes quedar quieto si quieres, igual que a nivel personal, como te he dicho antes, ¿no? Yo no soy la misma persona que hace 10 años, Coaching por Valores no es el mismo ahora que cuando nació en 2011, ¿no? Ha habido muchos cambios, muchas cosas, han pasado 10 años y necesitábamos darle un nuevo enfoque, ¿no? Entonces, de ahí nace Cinco, ¿no? Un Centro Internacional de Desarrollo en Valores, donde ayudamos a las personas al final a conectarse con lo que realmente les importa, a nivel particular, o sea, a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Esto al final es Cinco, entonces esa evolución oye, y además lo hacemos de una manera concreta, ¿no? Tenemos un método científico basado en más de 25 años de estudios, ya son 35, más de 35 años de estudios de Simon Dolan. Nos gusta hacerlo de manera experiencial y divertida, es decir, que la gente se lo pase bien, que disfruten la formación para que luego lo pueda aplicar, ¿no? Esa sería como la tercera clave de lo que hacemos, ¿no? Que tú, cuando acabas la formación o durante la formación mismo, ya lo puedas trasladar a tu día a día, lo puedas aplicar de una manera sencilla y práctica, ¿no? Esto al final es lo que es Cinco, o sea, lo que pretendemos es llevar los valores al mundo, ¿no? Que no se queden solo en el mundo del coaching, sino que hemos creado metodología en todos estos valores, también estamos en breve o en unos meses también nos queremos centrar en el sector de la educación, como hemos hablado al principio, que es un sector súper importante donde tampoco se están poniendo realmente en valor los valores. Hay una asignatura que habla de valores, pero lo que hacen es ver películas normalmente, al menos por lo que yo sé en la mayoría de sitios, y hablar de valores éticos sociales, bien, está bien, es una parte, pero se puede hacer un trabajo mucho más profundo, mucho más serio y realmente ayudar a las personas a conectarse con lo que ellas realmente son y a trabajar los valores de una manera más global, más profunda y con más seriedad, ¿no? Y eso al final, por eso decidimos que teníamos que reinventarnos y de ahí nace Cinco, que nació en septiembre de 2020 fue cuando arrancamos con este nuevo proyecto. Qué bueno. O sea, que bueno, que al final es eso, es ir más allá del mundo del coaching y qué necesario lo de que llegue a la educación, la verdad. Si puede llegar a todas las escuelas, pues madre mía, qué Yo cambio. creo que ese es el siguiente reto. Yo creo que ese es el siguiente reto. Suena bien. Genial. Y David, ¿qué planes tenéis para los próximos meses en Cinco nuevos proyectos que se van a desarrollar? Por supuesto, estamos siempre con nuevos proyectos, siempre con nuevos proyectos. De hecho, tenemos una nueva herramienta que aún no hemos presentado, que tiene que ver con el estrés, con los estudios de Simon Dolan en el campo del estrés. Va a ser un juego de cartas con el mismo protagonista, con el león, del valor de los valores, pero es un león ya más maduro, más evolucionado, que han pasado unos cuantos años. Y ese es el siguiente proyecto que yo creo que va a salir nada, si no es en abril, en mayo. Y como siempre, en proceso pues de reinvención constante, creando nuevas formaciones, nuevos cursos y viendo siempre qué es lo que está necesitando la gente para hablar de valores con propiedad, ¿no? Qué bueno. Bueno, suena bien eso de nuevo juego para seguir aprendiendo. Genial. Bueno, pues estamos llegando al final de la entrevista y hay una pregunta que suelo hacerle a todos los invitados, ¿vale? Al finalizar y está relacionada con qué consejo o idea revolucionaria le darías a tu yo de los 30 para que viviera una vida con más sentido.
a ti mismo, me refiero. Yo creo que lo que yo he echado de menos estos años sería lo que yo le diría a mi yo, ¿no? de entonces. Que al final, si lo que haces tiene un propósito, si lo que tú haces está conectado con quien tú realmente eres, si eres honesto, lo haces de corazón, accionas de manera constante, es decir, te pones en acción de manera constante y estás dispuesto a crecer, a evolucionar y adaptarte a lo que hay, que disfrutes del camino. Que yo creo que eso es lo que me ha faltado. O sea, soy una persona tan de acción, ¿no? Que muchas veces me centro más en el futuro que en el presente, ¿no? Y eso tiene una parte positiva, que yo creo que es lo que me ha llevado a poder hacer lo que he hecho, por un lado, pero si yo me cogiera a mi yo de los 30, le diría, tío, para un poco también, ¿no? Para un poco, disfruta de esto que estás consiguiendo, porque muchas veces uno cuando se plantea una meta y la consigue, dice, vale, ya la tengo a por otra, ¿no? Y hostia, no es así, o sea, esto es algo que yo me diría a mí mismo. Plantéate esta meta y cuando la consigas, premiate, date las gracias, valora lo que has hecho, ¿no? Porque todos hemos hecho un montón de cosas en nuestra vida positivas, o sea, es decir, cada paso que damos es importante, es positivo y muchas veces no valoramos realmente eso que hemos hecho, sino que simplemente valoramos, vale, pues ya lo hemos conseguido, chim, a por lo siguiente, ya tengo la casa, pam, ¿qué me falta? Ahora me falta el perro, ¿no? Ya tengo el perro, pam, ¿no? Es como, como cosas que, no, tío, o sea, hay que realmente pararse de vez en cuando y plantearse, vale, ¿este es el camino? Sí, oye, pues venga, vamos a disfrutar del camino, ¿no? ¿Cómo hago para disfrutar del camino? Es como cuando vas a la montaña, ¿no? Puedes ir a la montaña a hacer 10 kilómetros con el objetivo de, ya he hecho 10 kilómetros, me vuelvo para casa, o no, o puedo ir a la montaña a hacer esos 10 kilómetros, pero con el objetivo de que el camino sea un camino de disfrute, ¿no? Oye, ¿qué veo por aquí? Me paro, ¿no? Y al final he hecho el mismo proceso, he hecho los mismos 10 kilómetros, pero los he hecho de otra manera muy diferente a que si solo voy a hacer los 10 kilómetros y a acabar, ¿no? Genial, pues ahí queda el consejo. Bueno, David, pues muchas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente si quieres saber más de ti o sobre coaching por valores, Cinco? Claro, pues en zincuo.com, zinquo.com, allí podéis saber más sobre mí. Mi correo es david@zincuo.com, en LinkedIn como David Alonso García, en Instagram como soy David Alonso García. Bueno, en un montón de sitios. Sí, Hoy en día es fácil. genial, Como David. dice Berto Romero y Buenafuente en el programa Nadie sabe nada, no sé si lo escuchas. Ah, no, no lo escuché. Bueno, un programa que se llama Nadie sabe nada que hacen Berto Romero y Andrés Buenafuente, que dice, si tenéis preguntas, enviádnoslas por internet. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, hoy en día cualquier persona, ¿no? Por internet ya sabes dónde estoy. Sí, verdad. Si te quieres buscar, es fácil. Lo que pasa que, bueno, Efectivamente. por ser un poco específicos. Genial. Eso es. Muy bien. Pues muchas gracias, David, por tu tiempo y, bueno, pues nos vemos pronto. Gracias, muchas gracias a ti, Alberto. Gracias. Un Chao, abrazo. chao. Un Chao, chao. abrazo. Chao.